Hola, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. En la sesión de hoy revisaremos los márgenes para libro. Este propósito nos va a llevar también, por supuesto, a entender cómo formar un libro. Este producto editorial es el más antiguo del que se tiene registro ya dentro de esta idea de diseño editorial como tal. El libro dio pie a que se establecieran para su desarrollo y formación los criterios que a la fecha prevalecen y se establecen todavía como cánones muy apreciados o muy bien vistos por expertos y por supuesto por no tan expertos, porque al final percibimos incluso desde la posición de lector común e incluso de un lector con un nivel bajo en cuanto a su promedio de lectura, distinguimos un libro bonito, un libro bien hecho. Entonces, no necesariamente se requerirá de conocimientos de diseño editorial para juzgar un libro desde ese nivel, desde decir si es un libro agradable o no. En principio, y como he buscado recalcar en este curso, la belleza, el valor que se le puede dar a un producto editorial comienza desde la utilidad que produce para el usuario. Un libro que esté visualmente muy atractivo, pero que sea complicado de leer y que no motive el continuar con esta actividad por mucho tiempo, es entonces un mal producto editorial, es un mal diseño. Bueno, vamos en esta sesión a entender sobre la conformación estructural de la página, pero para llegar a ello necesitamos comprender que hay dos concepciones sobre el trabajo que se puede resolver para un producto editorial. Estos criterios son dos métodos que conocemos como aditivo y sustractivo. Cada uno de estos tiene una ruta diferente, una ruta distinta a seguir en este objetivo de conformar un producto. El método aditivo. En él, la base estructural es una línea de texto conformada para favorecer la lectura. Este método comienza desde la elección de la letra. Sin limitaciones, sin restricción alguna, elegimos una letra pensando en que esta es la más adecuada para el tipo de uso que tendrá el producto editorial, para las características de lectura que suponemos tendrá generalmente este producto. A partir de este criterio se estructura todo lo demás, hasta llegar al tamaño de papel, a definir cuál es el tamaño que tendrá la página que va, por supuesto, a contener estos textos. Entonces, el punto de partida con el método aditivo es la propia letra. Sin duda, este método es mucho más efectivo en ese objetivo de generar un producto editorial cómodo para la lectura y además en términos de diseño es muy estético. Hay una plena libertad de creación, no hay barreras que de momento obstaculicen el desarrollar un producto que desde el punto de vista de la letra pueda ser muy atractivo. Está el método sustractivo. Su base estructural es el tamaño de la hoja, aspecto condicionado por los formatos existentes y por los medios de impresión más comunes. Lamentablemente, ya en la actualidad, el método sustractivo es el que domina. Se percibe al asunto del diseño editorial o de la producción de materiales editoriales desde un punto de vista más práctico e incluso más económico, de tal forma que cuando se está pensando en desarrollar una revista o un libro, se piensan en formatos estandarizados como el tamaño carta, el media carta, el oficio, medio oficio, tabloide, y es el tamaño del papel entonces el que se impone y el que termina en ocasiones estableciendo qué tipografía se debe usar.
por ejemplo, en algunos casos donde se establezca que el libro que te solicitan diseñar deba forzosamente tener un tamaño media carta y debería además contener solamente 100 páginas, eso podría obligarte a elegir una fuente tipográfica con características de condensados, es decir, esa letra que está como aplastada a su ancho. Este tipo de letra sin duda nos permitiría un ahorro de caracteres por página, de tal manera que si lo que se busca es que la información que se nos solicita colocar dentro del libro quepa en un tamaño media carta y se conformen 100 páginas o menos, pues es esa entonces una limitación que debemos atender. Puede entenderse que no está priorizándose a la tipografía y por ende a la lectura, es más bien un asunto, como ya lo digo, más de practicidad, de tal forma que este método, aunque es el más común, no es el ideal. Por supuesto, hay proyectos en los que hay una mayor libertad, ya sea porque no hay una limitante ya sea en tiempo o sobre todo en recursos, y se puede desarrollar un método aditivo antes que sustractivo. En el caso de esta sesión, vamos a trabajar con el método aditivo para desarrollar los márgenes del libro y por ende el tamaño de la página. Vamos a desarrollar esta práctica buscando entender cuáles son los márgenes que se tienen estudiados para este tipo de productos. Vamos a revisar solamente 5 tipos de márgenes. Hay otros más, pero por fines prácticos, por la limitación de tiempo que se tiene y buscando, por supuesto, no complicar mucho las cosas en esta etapa inicial de la formación del libro, veremos los métodos más populares, más prácticos o más fácil de llevar al terreno de lo laboral sin que esto genere muchos inconvenientes, muchas dudas o problemas. Entonces, bueno, vamos a atender estos 5 tipos de márgenes que se tienen muy bien estudiados desde hace mucho tiempo y que sin duda le dan un sentido muy estético al desarrollo del libro. Vamos a empezar esta práctica eligiendo la tipografía para el proyecto. Esta primera etapa es, desde el punto de vista del método aditivo, la parte fundamental, en la que debe, por supuesto, aprovecharse la ventaja de no tener una restricción y hacer una muy buena elección tipográfica. Esto nos lleva a cuestionarnos cuál es la fuente correcta. Primero debes definir el uso que tendrá la tipografía y elegir una fuente diseñada para ese fin. Realmente hay fuentes que tienen un diseño particularmente dirigido hacia un propósito, es decir, hay fuentes tipográficas que fueron creadas particularmente para funcionar como cuerpos de texto. Hay fuentes que se crearon para titulares o títulos. Hay otras que son meramente decorativas o para proyectos un poco más visualmente más atractivos. Por ejemplo, para el caso de anuncios. Hay fuentes que se desarrollaron para poderse utilizar en tamaños muy pequeñitos sin que se pierdan sus rasgos y provocando que la fuente aún a un tamaño muy pequeño pueda ser perfectamente legible. Entonces hay una fuente diseñada para cada caso. El objetivo a cubrir en esta parte de la elección de la tipografía es en principio definir para qué quiero la tipografía y entonces buscar dentro del grupo de fuentes tipográficas que fueron creadas para ese fin. Debes también considerar los espacios disponibles y seleccionar una fuente que permita su aprovechamiento. Aquí tendrías que
calcular cuál es el tamaño de papel o el formato que estarás utilizando y analizar si necesitas una fuente que ahorre espacios, o sea, una fuente condensada, por ejemplo, o bien puedes o necesitas incluso una fuente que sea ancha, que sea extendida para poder cubrir ciertas áreas. El caso de los títulos es otro asunto que también conviene revisar antes de diseñar. Leer el documento original del autor y revisar los títulos puede ser de mucha utilidad. Hay autores que escriben títulos muy cortitos, hay otros que escriben ya sea títulos o incluso subtítulos demasiado largos, y entonces tendríamos que tener en cuenta esa condición para elegir una fuente tipográfica que se ajuste a esa situación. También debes emplear fuentes que incluyan itálicas, versalitas y, en el caso de los cuerpos de texto, números elseverianos. Esta indicación es sumamente importante porque tienes que asumir que desde la ortotipografía será necesario que bajo ciertos criterios tú tengas que poner alguna palabra ya sea en itálicas o versalitas. Entonces, será necesario que desde el principio, o sea, es decir, desde que estás seleccionando tu fuente, elijas una que contenga estos criterios, porque podrían venirse muchos problemas. O sea, ha habido casos en donde por descuido o desconocimiento alguien desarrolla todo un libro y cuando se llega a la fase de la corrección, el corrector marca muchas palabras que deben pasarse itálicas y resulta que la fuente que elegiste no tiene esta condición. Entonces, tienes o bien que manualmente estar trabajando este criterio desde InDesign o en todo caso, pues cambiar la fuente, pero pues imagínate lo que eso podría implicar porque al cambiar la fuente tipográfica de un libro ya diseñado, pues el ajuste que tendrás que hacer prácticamente te va a obligar a comenzar de cero o muy atrás en este proceso. Entonces, elige desde el principio una fuente que incluya estos aspectos. Utiliza de preferencia fuentes OpenType. Te he comentado ya en otras sesiones que esta fuente, o bueno, este formato de fuente tipográfica se adapta muy bien a los sistemas operativos de Apple y de Windows, de tal manera que conviene mucho utilizar una fuente con estas características. Además, InDesign trabaja con este tipo de fuentes. Si tienes otro tipo de formato para fuente y estás trabajando desde InDesign, es posible que no puedas tener acceso a muchos de los criterios o de las funciones que InDesign tiene para ti. Solamente están las opciones disponibles para las fuentes OpenType. Finalmente, te recomiendo que te sirvas de una familia tipográfica que tenga, por supuesto, a varias fuentes, en lugar de elegir solamente una fuente tipográfica. Cuando consigues no una fuente, sino una familia, tienes un abanico amplio de variables que te permitirán solucionar cualquier criterio de diseño, sobre todo desde el punto de vista de las jerarquías o de la diacrítica tipográfica, asunto que hemos tratado ya en una sesión pasada. Entonces, bueno, habrá que buscar una familia por encima de una fuente tipográfica. Muy bien, en este punto vamos a dirigirnos a InDesign para comenzar nuestra práctica. Ya nos encontramos en InDesign. Vamos a comenzar esta práctica creando un nuevo archivo. Y aunque nuestro libro va a ser de tamaño pequeño, vamos a trabajar con un formato tabloide para poder sentir el espacio grande, muy amplio, no vernos limitado de momento, o por lo menos visualmente. Y a partir de tener todo este espacio, tratar de realmente sentir esa libertad de manejar la fuente a nuestro criterio sin restricción alguna. Entonces, vamos a acudir a las opciones de impresión
y ahí vamos a buscar tabloide. Si no tienes la versión de InDesign que contempla estos criterios, simplemente establece un tamaño de, bueno, voy a poner en orientación horizontal, un tamaño de 43 centímetros de ancho por 28 de alto. Vamos a quitar de momento la opción de páginas opuestas, después la vamos a habilitar, pero para fines prácticos vamos en principio a desactivarla. Además, vamos a aprovechar para eliminar los márgenes. Vamos a poner 0 en todos los márgenes, buscando no tener ningún estorbo en nuestra página. Vamos a darle crear y este es el resultado. Tenemos una hoja en blanco muy grande. Vamos a trabajar en las páginas maestras. Esto para que cuando concretemos nuestro tamaño de página podamos hacer los ajustes y estos se repliquen en todas las páginas. Es algo que te recomiendo cuando estés desarrollando la estructura de tu producto editorial. Preferentemente trabaja en las páginas maestras para que no tengas que después volver a ajustar todo. Bueno, vamos entonces a la ventana páginas y vamos a dar doble clic en las páginas maestras. Para cerciorarnos de que estamos ahí, debes revisar que el nombre de páginas maestras se encuentre marcado en azul, además de la página. Dentro de la página maestra, me voy a acercar un poco, vamos a crear nuestro texto. Voy a ir a la herramienta de texto. Voy a abrir una caja. El cursor está parpadeando y ahora voy a ir al menú texto y voy a pedirle al programa que llene ese espacio que he generado con texto falso. Aquí tengo mi texto falso. Y ahora voy a darme a la tarea de elegir la fuente tipográfica que me gustaría utilizar para mi proyecto o que considero más conveniente usar. Voy a hacer un paréntesis. En algún momento del desarrollo del diseño editorial se pensaba que las fuentes con serif, es decir, con patines o patitas, eran las fuentes tipográficas ideales para la lectura. Algunos especulaban que esto se debía a que estos patines visualmente generan una línea horizontal que permite o permitía que el lector pudiera no perderse y continuar esa línea sin problemas. O incluso hay quienes decían que esta línea que se podría simular a partir de los patines ayudaba al lector a que su vista no se cansara tanto. Conforme avanzó el tiempo se pudo entender que este criterio pues realmente no tenía ningún fundamento y a razón de pruebas y estudios se logró determinar que es posible que nosotros leamos cualquier cosa en términos de tipografía, o bueno, más bien cualquier tipo de letra a la que estemos acostumbrados, o sea, es decir, si generalmente lees textos con sans serif, o sea, es decir, con fuentes de palo seco, sin estos palitos, tu cerebro y tu vista estará más habituado a estos criterios y entonces te será más fácil leer fuentes de esas características. Si por alguna extraña razón tú leyeras todo el tiempo fuentes góticas, estas que tienen demasiados adornos, son muy gruesas y demás, pero que lo estuvieras haciendo con regularidad, ese entonces sería el tipo de letra con el que te sentirías más cómodo. Si seguimos este criterio, puede pensarse entonces que si actualmente la mayoría de los libros que se tienen utilizan fuente serif, o sea, es decir, con estos remates, pues es entonces que estemos más acostumbrados a este tipo de fuente tipográfica que a la sans serif.
Entonces, vamos, no hay una restricción así como muy sólida con el uso de una fuente serif o sans serif en el desarrollo de productos editoriales. De tal manera que siéntete libre y elige una fuente tipográfica siempre y cuando consideres que su diseño haya sido concebido para cuerpos de texto, es decir, para textos en tamaños de 10 puntos aproximadamente, para leerse en párrafos muy extensos. En fin, vamos a hacer lo siguiente. Para poder validar que la fuente tipográfica que voy a elegir cumpla con los criterios de versalitas, de itálicas y de números elseverianos, voy a integrar en principio números. Además, a la siguiente palabra que tenga por ahí, le voy a aplicar el criterio de itálica. Eso lo debo hacer en la ventana carácter. No importa de momento qué fuente tenga seleccionada. Voy a buscar abajo si existe el criterio de itálica para esa fuente. InDesign establece por defecto el uso de la fuente Minium Pro y podemos ver en la pantalla, por lo menos en mi caso, que esta fuente tipográfica no tiene una versión en itálica. Voy a cambiar entonces de fuente tipográfica. Voy a seleccionar todo poniendo el cursor en el texto y presionando Control A. Y voy a cambiar a una fuente Calibri. Esta fuente es muy común, muy seguramente la tienes. Voy entonces ahora a verificar que esta tenga itálica y en efecto aquí aparece, la voy a seleccionar y voy a poner una siguiente palabra en versalitas. Aquí en la ventana carácter, en las opciones ocultas, voy a verificar o voy a buscar más bien el concepto de versalitas. Doy clic allí. Puedo ver que se trata de versalitas reales, no de una simulación, porque no se ve un cambio de grosor. Es decir, cuando la versalita es falsa, lo único que hace quien diseñó la fuente es que toma las mayúsculas y las reduce de tamaño. Pero como resultado de eso, las versiones versalitas supuestas se ven más finitos en el grueso de la letra porque son una reducción. Pero aquí no, aquí podemos ver que el grosor se mantiene y o aún cuando se trata de estas mayúsculas pequeñas. Para poder verificar lo de los números elseverianos, yo debo seleccionar todo mi texto. Voy a presionar Control A y voy a acudir a las opciones ocultas de la ventana carácter en la alternativa de OpenType y ahí voy a buscar en la parte de abajo el estilo antiguo proporcional. Voy a dar clic allí y debo verificar que los números que escribí previamente pasen a esta condición como de tener ascendentes y descendentes, como si se trataran de minúsculas. Si eso es lo que observo, entonces quiere decir que la fuente tipográfica que tengo seleccionada sí cumple con estos criterios. Bueno, en principio ya podemos validar que la fuente Calibri es una de las fuentes tipográficas que son o fueron creadas para cuerpos de texto y que además cumple con los requisitos mínimos que hemos establecido. Bueno, para hacer esa búsqueda de fuente no necesito tener seleccionado el texto, basta con que con la flecha negra de selección tenga seleccionado la caja de texto. Voy a ir a la ventana carácter, a la opción de la fuente y puedo hacer un recorrido sin darle a aceptar, vamos a decirlo así, y puedo ir viendo, mira, por ejemplo, esta que acabo de seleccionar, claramente se ve que no tiene ni números elseverianos,
ni itálicas ni versalitas. Las versalitas que se ven ahí son falsas. Ahí se puede apreciar lo que te decía. El grosor de las letras de esta supuesta versalita se ven más delgados porque son una reducción. Esta fuente tiene números elseverianos, tiene versalitas, pero no tiene itálicas. Y así tengo que ir en mi búsqueda. Recuerda que debes ir identificando cuáles pueden ser las fuentes para cuerpo de texto y cuáles fueron creadas para otro fin. Por ejemplo, esta Bauhaus que tengo seleccionada, claramente se ve por el grosor que exhibe y la forma que tiene, que no es una fuente tipográfica creada para cuerpos de texto. En principio porque no se amolda bien. Y se ve esto claramente. ¿Qué decir de estas? Esta fuente sin duda se ajusta bien, aunque no tiene por supuesto los criterios que necesito. Esta fuente solamente tiene la versión en altas, no tiene una versión en bajas o minúsculas, entonces pues evidentemente fue creada para títulos. Para título, para títulos, para títulos. Entonces tengo que ir observando cuáles son las fuentes que realmente parecen haber sido creadas para cuerpos de texto. Bueno, voy a elegir la fuente Arno Pro. Es una fuente que a mí me gusta mucho usar. Tiene todas las variables que necesito, pero además es una fuente que, bueno, más bien es una familia de fuentes tipográficas sumamente completa. Es una fuente que adquirimos en el despacho, que nos gusta mucho usar porque tiene muchas variables. Bueno, tú puedes elegir la que mejor prefieras siempre y cuando sea una fuente creada para cuerpos de texto y tenga los criterios de elseverianos, itálicas y versalitas. Vayamos ahora al paso siguiente. Vamos a definir el ancho de la línea. Necesitamos para esto recordar que existe un estudio en el que se puede comprender cuáles son la cantidad de caracteres que debería tener una línea para estar dentro de un rango mínimo, óptimo o máximo, considerando a los bajos y a los altos lectores. Con ayuda de esta tabla, puede entenderse que debería, en la mayoría de los casos, buscar estar aquí, en este rango, entre los 45 y 60 caracteres por línea. Estar entre este rango nos va a asegurar un documento cuya conformación o cuyo diseño sea útil tanto para las personas que leen poco como para las que leen mucho. Estar en los extremos no es muy conveniente porque siempre dejarán de lado a alguno de estos dos tipos de lectores o les complicará mucho la actividad de leer a alguno de ellos. Entonces trata siempre de moverte en este parámetro, entre los 45 y 60 caracteres. Vamos de nuevo a InDesign. Bueno, antes de definir el ancho de la línea, vamos a seleccionar todo nuestro texto. Recuerda que debes poner el cursor en alguna parte del texto y presionar Control A para que se seleccione todo. Y vamos a trabajar con 10 puntos. Quiero hacer aquí la aclaración de que este proceso debe llevarse con pruebas impresas. Aunque he sugerido que el tamaño promedio que debe tener una tipografía para cuerpo de texto es de 10 puntos, esto debe ser siempre corroborado con pruebas impresas que deberás revisar, o sea, es decir, desde el impreso, y verificar si la letra puede leerse cómodamente. Conviene mucho también mostrar esas pruebas a alguien que tenga, por ejemplo, algunos problemas con su vista, alguien mayor, por ejemplo,
y preguntarle si tiene algún problema al leer ese tamaño de letra. Entonces, bueno, hay que hacer pruebas, pero a falta de ese recurso, vamos a considerar 10 puntos. Si aprecias que la letra se ve demasiado pequeña, pues podrás crecerlo, o al revés, si ves que se ve muy grande, puedes decrecer, pero considera el promedio de los 10 puntos. Bueno, voy a dejar los 10 puntos y voy a determinar un ancho de línea. En principio puedes apoyarte en este asunto de tratar de leer una línea, aunque por supuesto las palabras que están aquí no tienen un significado para nosotros. De cualquier forma puedes asumir si es demasiado larga la línea y eso podría provocar que terminaras después perdiéndote cuando quisieras bajar a la siguiente. Entonces empieza por elegir un ancho que consideres tú es el adecuado. Una vez hecho esa estimación, vamos a medir cuál es la cantidad de caracteres promedio en 10 líneas. Voy a acudir al menú Ventana para habilitar la ventana de información o presiono F8. Ahora sí, voy a seleccionar 10 líneas y voy a verificar cuál es el promedio. Aquí tengo 67 caracteres. Recuerda que la recomendación es estar dentro de los 45 y 60 caracteres. Entonces voy a tener que reducir este tamaño de caja. Repito la operación, vuelvo a buscar seleccionar 10 líneas. Aquí estoy en 60 caracteres justamente. Voy a reducirlo un poquito más, buscando integrar con esto a algunos lectores bajos. Entonces, bueno, hago más chica mi caja. Y ahora tengo 54. Voy a dejarlo ahí, voy a crecer un poquito nada más. Vuelvo a verificar. Tengo ahí, bueno, 54.5 caracteres por línea. Este es el ancho de mi caja, el ancho de la línea. Voy a centrar aquí para que puedas apreciar que el tamaño de página que escogimos, tabloide, es bastante extenso. Este es el resultado. En principio puede parecerte una columna muy estrecha, pero es porque tenemos un formato muy grande. Vamos a cambiar esa condición toda vez que atendamos el asunto de los márgenes. Vamos ahora a darle un sentido más estético a estos párrafos. Vamos a agregar sangría y vamos también a justificar los párrafos en bloque. Estamos manejando 10 puntos de tamaño. Vamos a considerar esa misma cantidad como sangría. Voy a seleccionar todo. Voy a ir a la casilla que corresponde a la sangría y voy a manejar 10 puntos, 10 pt. Tengo ya mi sangría. Voy a seleccionar todo y voy a elegir ahora la justificación en bloque. Debo verificar que esté activo la opción de separar y también debo verificar que en la ventana carácter esté utilizando el idioma español para hacer congruente la separación silábica con el idioma que estoy manejando. Tengo entonces ya una mejor vista de esta caja. Justo a este punto, yo te recomiendo que guardes el archivo. Vamos a asignarle un nombre, sobre todo porque a partir de este punto vamos a comenzar a trabajar los 5 métodos de margen, de tal manera que
vamos a crear uno y vamos a reformular este documento y a guardarlo para que cuando pasemos al siguiente recuperemos un documento justo en este punto. Voy a activar guardar y ahora voy a proceder con el primer método. El primer método que vamos a ver es conocido como 2, 3, 4, 6. Apreciarás en un momento que es muy fácil entender por qué se llama así, dado que el principio sobre el que se rige este método es que consideremos 2 unidades como margen interior, 4 como margen exterior, es decir, el doble del interior. En la parte superior establezcamos 3 unidades de margen y en la parte inferior 6, es decir, el doble de lo de arriba. Vamos a comenzar entonces con este método. Como ya tenemos definido el ancho de nuestra línea, lo que sigue es establecer la altura de esta mancha. Y esto lo vamos a hacer a criterio. Vamos a elegir una altura que visualmente nos parezca cómoda o atractiva. Debes considerar un rectángulo con una altura más o menos en estas condiciones. No debería ser muy largo ni tampoco muy corto. Considera que esto tendría que ver con la cantidad de información que estaría consumiendo el lector en cada página. Si es demasiada, sin duda vamos a abrumarlo, y si es muy poca vamos a cansarlo porque tendrá que estar dando pases de página muy constantemente. Esta es mi altura, la que yo he definido. Entonces voy a establecer ahora un margen. Vamos a ir a la herramienta de marco rectangular y vamos a crear lo que debería ser la página. Generalmente los márgenes interior y superior son la mitad del exterior e inferior, sobre todo porque en el inferior siempre se considera colocar ahí las etiquetas, los números de página, etc. Bueno, una vez desarrollado esto, voy a concentrarme en el margen interior. Si esta es más o menos la distancia que considero entre mi caja de texto y el margen interior, voy a tomar nuevamente la herramienta de marco rectangular y voy a crear un rectángulo más. Esto para poder conocer las dimensiones que hay entre la caja y el margen interior. Una vez hecho este rectángulo, voy a ir a la ventana Transformar. Recuerda que si no la ves, tienes que ir al menú Ventana, a Objeto y Maquetación, y ahí encontramos Transformar. Selecciono este rectángulo. Voy a tomar en cuenta el ancho. Por ahora no me voy a fijar en lo alto. Y aquí puedo observar que tengo 14.4 milímetros de ancho. Voy a cerrar esta cifra, voy a cambiarla a 15, pero me voy a ayudar de esta opción que tengo en la ventana Transformar. En esta parte de la ventana puedo bloquear cierta posición de esa figura que tengo seleccionada, y entonces si crezco las dimensiones o las reduzco, se dará este movimiento, en este caso, hacia mi izquierda, porque tengo bloqueado este punto. Voy a habilitar entonces esto, ahí está ya bloqueado, y voy a cambiar de 14.4 a 15. En tu caso, vamos, la cantidad que haya salido, simplemente ciérrala para efectos prácticos. Una vez cerrada esta cantidad, voy a alinear mi supuesta página, es decir, esta línea, con esta parte. Ahora bien, si esta es la distancia total, debo dividir esto en dos. Recuerda que la regla o el método sugiere que el margen interior sea 2 unidades. Entonces,
con este rectángulo seleccionado, voy a dividir en 2. Puedo hacerlo aprovechando de un recurso que presenta el programa, que es el de poder hacer operaciones directamente desde esta ventana transformar. Tengo entonces 15 milímetros, escribo una diagonal como referencia de división y después escribo 2, es decir, quiero dividir a este rectángulo en 2 partes a lo ancho. Voy a dar Enter y como tenía bloqueado este punto del objeto, se ha recorrido todo. Esta es mi unidad, que cabe 2 veces en el margen interior. Para poder apreciarla mejor, voy a colocarle un color. Se entiende que si la duplico, voy a poder apreciar aquí que en efecto este margen interior es 2 unidades que miden, en mi caso, 7.5. En tu caso pueden medir otra cantidad, tener otra anchura, no importa. Lo importante es que existan 2 unidades. De acuerdo con la regla, estas 2 unidades deberían duplicarse para el margen exterior, de tal forma que estoy copiando estas 2 unidades y consigo entonces mi margen exterior. Ahora voy con la parte de arriba, voy a tomar en cuenta 3 unidades, solo que como estoy utilizando rectángulos, voy a voltearlas porque realmente la unidad o la medida es, en el caso de aquí, hacia lo ancho, entonces tengo que girarlo para poder establecer el mismo criterio de medida. Mira, casi le atino, pero aún así me falta un poquito, que es lo que ajusto. Y ya que tengo estas 3 unidades dispuestas arriba, debo colocar 6 abajo para cumplir con la recomendación de este método. 2, 4, 6, de tal forma que mi página debe tener estas dimensiones y los márgenes se establecen en 2 unidades al interior, 4 al exterior, 3 en lo superior y 6 en lo inferior. Por eso se llama 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Ahí tengo entonces mi margen y mi página. Voy a eliminar ahora estos elementos para no confundirme, no hacerme bolas. Y voy a crear un documento a partir de estas dimensiones. Esta es mi página y esta es la caja tipográfica. Bueno, voy a ajustar entonces las páginas. Voy a ir a la ventana página para cerciorarme de estar en las páginas maestras y voy a cambiar el tamaño del documento, que en principio es tabloide. Lo voy a cambiar a estas dimensiones. Voy a hacer uso de la ventana transformar para saber cuáles son las dimensiones finales de mi página y voy a utilizar de la opción de herramienta página para cambiar este documento. Bueno, voy a copiar el ancho, o sea, debo tener seleccionado el rectángulo que simula mi página. Voy a copiar la anchura, que es de 125.8 milímetros, o sea, 12.6 centímetros. Voy a copiar esta cifra, voy a seleccionar este botón, el de la herramienta página.
Aparentemente podría con ayuda de estos nodos que se ven en la página hacer el ajuste, pero lo que ocurre es que no sucede nada. Mira, la página regresa a su lugar. Para realmente hacer el cambio, yo debo, con la herramienta de página seleccionada, debo cambiar las dimensiones aquí directamente. Como ya copié de aquí la cantidad del ancho, voy a pegarla en esta parte y voy a presionar Enter. La anchura de la página ya se modificó, debe coincidir con esta, pero antes de dar paso a mover esta página, o vamos, mi cálculo de página, voy a volver a seleccionar esta referencia de página que tengo y ahora voy a copiar la altura. Después selecciono la herramienta página y en la altura copio la cifra que capturé, o pego más bien la cifra que capturé de esta referencia. Doy Enter y la página ha sido modificada. Si acomodo esto dentro de la página, todo debe coincidir con exactitud. Ahí se puede ver. Ahora necesito duplicar esta página, o sea, es decir, que se vea como páginas opuestas. Voy a ir a la ventana páginas. En este momento yo tengo esto como páginas independientes, de tal manera que si yo creo más páginas, todas estas se crean de forma individual, pero eso es algo que no requiero, porque como voy a armar un libro necesito poder apreciar la doble página. Bueno, para poder hacer eso, debo primero crear la opción de páginas opuestas. Voy a ir al menú Archivo, a la opción de Ajustar documento, y aquí en esta casilla donde dice páginas opuestas, debo activar el botón. Voy a dar OK. Se ha movido de esta posición a esta, la página 1, como referente de que ya son páginas opuestas. Sin embargo, como páginas maestras solo tengo una página. Entonces necesito crear una segunda opción de páginas maestras que sí contenga a dos páginas para que pueda sin problemas crearse el documento. Entonces voy a las opciones ocultas de la ventana páginas y voy a pedirle al programa que me genere nueva página maestra. Se abre este cuadro de diálogo, se va a crear una nueva página maestra de nombre B. La que ya tenía creada tiene la referencia A. Voy a pedirle que base la página maestra en la página maestra A, que es la que ya modifiqué en tamaño. Voy a pedirle que establezca dos páginas como páginas maestras. Voy a dar OK y se ha creado ya esa doble página. De tal forma que si creo más páginas, voy a dar clic aquí, estas ya se establecen de forma conjunta, en vista de doble página, vaya. Sin embargo, las páginas maestras B presentan una desorientación con respecto a los márgenes, es decir, el margen exterior aquí es correcto, pero en la página de la izquierda, el margen exterior me quedó en la posición del interior. De cualquier manera, aún no he ajustado los márgenes. Mis márgenes están en cero, es decir, al ras de la página, y voy a cambiar esa situación. Voy a seleccionar las dos páginas maestras y voy a ir al menú Maquetación, Márgenes y columnas para cambiar estos datos. Para saber cuánto debo colocar en cada una de estas opciones, debo medir esas distancias. Voy a dar Cancelar. Voy a concentrarme en la página de la derecha, que es en donde tengo realmente todo ajustado. Voy a ir
a la página maestra A. Voy a cortar esto, presioné control X, voy a ir a la página maestra B. Voy a dar clic con el botón derecho y voy a habilitar la opción de pegar en mismo lugar. O pegar simplemente y vuelvo a acomodar mi página. Tuve que hacer eso porque esta información la generé en la página maestra A. En la página maestra B se duplicó esa información, pero no tenía acceso a ella. Si yo creo páginas maestras a partir de otra, se vuelven como una especie de ancla o de vínculo a la página de la que se tomó referencia. Entonces realmente la página maestra B, que es en la que ahora estoy trabajando, no tenía realmente esto era una copia de lo que había en la página maestra A. Como ya pude copiar esta información, ahora sí puedo deshacerme de la página maestra A. Le voy a dar doble clic para acudir a ella y voy a eliminarla. Me pregunta el programa si estoy seguro. Voy a darle OK. Ahora sí, ya tengo mi página maestra B, ya no tengo la A, pero esta B tiene las dos páginas unidas. Ahora sí, sobre esta composición o sobre estas páginas maestras, voy a ajustar mis márgenes. Voy a tomar referencias. Yo siempre lo hago con rectángulos. Me parece muy práctico. Genero un rectángulo entre la caja y el margen superior para saber cuál es la medida que debo establecer. Acudo a la ventana Transformar. En este caso debo considerar la altura de este objeto. Voy a la altura, mide 22.5, copio este dato, voy a maquetación, márgenes y columnas y copio esta información aquí, en el margen superior. Debo tener deshabilitada la opción de unificar todas las configuraciones para que pueda darle una diferente medida a cada margen. De otra forma, la medida que ponga en el superior o en cualquier otra se replicará en lo demás, y eso es algo que no quiero. Ya tengo el margen superior, voy a dar OK, y voy a repetir este mismo proceso con todo lo demás. Voy ahora al margen inferior, voy a colocar aquí mi objeto. La altura ahora es de 45, le doy copiar, voy a maquetación, márgenes y columnas, y como margen inferior entonces debe haber 45. Doy OK, ahí ya puede verse que está tomando forma este documento. Voy ahora al margen interior, tomo la referencia, esta vez va a ser del ancho, este es de 15, voy al menú maquetación, márgenes y columnas y en el margen interior establezco 15 milímetros. Para el margen exterior debe ser el doble, lo corroboro, en efecto deben ser 30 milímetros. Voy al menú maquetación, márgenes y columnas y establezco como margen exterior 30. Ya puedo eliminar estos contornos y ahora sí tengo mi documento con los márgenes adecuados y por supuesto el tamaño de página correcto también. Voy a verificar eso ya en la página 1. No tiene los márgenes. Voy a acudir a las opciones ocultas de la ventana páginas y voy a seleccionar aplicar página maestra a páginas. Voy a dar clic allí y selecciono la opción que de momento dice ninguna por la de B página maestra. Aplicar a y vamos a poner todas las páginas.
Voy a dar OK. Me avisa que la página 1 tiene un tamaño de página personalizado. Voy a pedirle que use el tamaño de la página maestra y voy a pedirle que lo aplique a todo. Y ahora sí ya puede verse que incluso se está copiando lo que pues tengo en la página maestra impar o de la derecha, que es esto. Si yo lo quito desde la página maestra, por supuesto ya no se verá en las siguientes páginas, pero va a ser importante tener esta información que hemos creado. Entonces vamos a dejarla aquí y ya tenemos cubierto, digamos, el primer método. Vamos a guardar este documento con otro nombre. Entonces voy a ir al menú archivo y no voy a elegir guardar, voy a elegir guardar como y voy a poner aquí el nombre método 2, 3, 4, 6. Ese es el nombre del método. Voy a dar a aceptar. Aquí tengo ya cubierta mi primera opción de página. Voy a copiar este texto aquí solo para mostrarte cómo se apreciaría mi libro con este método, con este tamaño de página y con estos márgenes. Aquí abajo pondría las etiquetas. Muy bien, vamos con el otro método. El método que veremos ahora es conocido como método universal. Será necesario que regresemos al archivo original al que te pedí que guardaras para poder empezar de nuevo. O sea, de nuevo desde el asunto de los márgenes y de la definición del tamaño de la página. Pero como puedes apreciar, sigo manteniendo el avance que ya había logrado hasta llegar al punto de haber consolidado mi caja de texto, de haber establecido mis párrafos en bloque y con sangría. Bueno, el método universal sugiere que establezcamos también una altura de mancha a criterio. Vamos a hacer lo mismo que resolvimos en el método de 2, 3, 4, 6. Elegimos una altura. Esta es la que yo decido, es la que creo que podría funcionarme. Y a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. El método universal sugiere que todo quede dividido en novenos y que en esa división de novenos, aquí como margen interior quede un noveno, como margen exterior queden 2 novenos, en la parte superior quede un noveno y en la parte inferior queden 2 novenos. Ese es el asunto. Ahora, bueno, puede de momento confundirte un poco lo que te digo, pero te voy a explicar cómo vamos a resolver esto. Para poder dividir en novenos desde aquí, o sea, desde esta caja, lo único que debo hacer es dividir este ancho, vamos a empezar por el ancho, dividir este ancho en 6 unidades, de tal forma que si aquí divido en 6 y de esas 6 tomo una y la copio para margen interior, ya llevaría 7, o sea, una más las 6 que están aquí en la caja son 7, y luego copiaría 2 más aquí para establecer el margen exterior y entonces ya conseguiría las 9 unidades. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar un rectángulo nuevamente. Voy a acercarme un poco más para apreciar mejor los límites de esta caja y voy a crear un rectángulo. Voy a ponerle un color para hacer más visible este trabajo que voy a hacer. Bueno, tengo este ancho. Voy a ir a la ventana transformar. Tengo bloqueado este punto.
voy a ir al ancho de este rectángulo que acabo de crear, que coincide con el ancho de mi caja, y voy a pedirle que divida este ancho en 6. Entonces pongo diagonal 6 después de lo que me aparece como medida de ancho. Voy a dar Enter y esta es mi unidad, de tal forma que voy a ponerla aquí como referente de mi margen interior. Después voy a duplicar este rectángulo y lo voy a poner del lado derecho para establecer mi margen exterior, pero la regla indica que debo colocar 2 unidades hacia el margen exterior. Entonces saco otra copia de esta unidad, le voy a poner otro color y entonces tengo ya este referente. Ya aquí puede verse el margen interior y el margen exterior. Ahora debo hacer lo mismo, pero con el margen superior e inferior. Vuelvo a tomar la referencia de la caja. Voy a abrir un rectángulo. Esta vez voy a poner otro color. Verifico que coincida muy bien este rectángulo. Voy a la ventana transformar y esta vez me concentro en la altura. Quiero dividir la altura entre 6 elementos. Voy a dar a aceptar. Este es el resultado. Se establece entonces que una unidad de esa división de 6 que hice debe quedar arriba y abajo debo establecer 2 de estas unidades. Entonces le saco una copia a esa otra unidad. Esta es la referencia de los márgenes y de mi página. Voy a crear la página o la referencia de la página. Esta es entonces mi página. Como puedes ver, se sigue cumpliendo esta situación de que el margen interior y superior son mucho más pequeños que el exterior y el inferior. Voy a quitar estos elementos. Ya no me son de utilidad. Los voy a suprimir. Y ahora sí tengo aquí mi caja. Entonces voy a repetir el proceso que hice con el método de 2, 3, 4, 6. Voy a modificar el tamaño de esta página. Voy a tomar referencias de la ventana transformar. Voy a considerar primero el ancho. Copio ese dato, selecciono la herramienta página y paso la información aquí. Doy Enter y ha cambiado el ancho. Vuelvo a seleccionar mi referencia de página y ahora copio la altura. Voy a la herramienta página y pego el dato de la altura aquí. De esa forma obtengo mi página. Muevo lo que había resuelto hace un momento y debe coincidir con mi página. Voy ahora a duplicar esta página, a volver este documento en la modalidad de páginas opuestas. Entonces voy a ir al menú Archivo, a la opción de Ajustar documento y aquí activo Páginas opuestas. Doy OK. La página se ha movido, estaba pegada a la izquierda, pero se ha dispuesto ahora en esta posición. Voy a duplicar este pliego maestro. Voy a ir a las opciones ocultas y voy a habilitar nueva página maestra. Esta se va a llamar B. Y pido que se base en la página maestra A.
y que me genere 2 páginas. Bueno, aquí ya he establecido un tamaño a medida. Ya está generado desde la página maestra A, así que solo tengo que poner aquí basado en página maestra A. Voy a dar a aceptar. Aquí ya se ha creado la página maestra con las 2 páginas. Recuerda que si estoy en las páginas maestras B no puedo seleccionar nada porque realmente la información que yo generé se encuentra en la página maestra A. De tal manera que debo seleccionarla, cortarla presionando control X. Ahora voy a la página maestra B y aquí pego esa información y la acomodo en donde se encontraba en la página maestra A. Como ahora sí ya no hay nada en la página maestra A, puedo seleccionarla y eliminarla sin problemas. Ya me quedé entonces con la página maestra B y voy ahora a ajustar los márgenes. Voy a tomar las referencias necesarias. Voy a ir al margen interior primero. Hago un rectángulo. Me apoyo en la ventana transformar. Voy a copiar el ancho. Voy a ir a menú maquetación, márgenes y columnas y voy a establecer esa medida en el interior. Como tengo seleccionadas las 2 páginas, se modifica la de la izquierda, pero también la de la derecha, perdón, pero también la de la izquierda. Voy a dar a aceptar. Ahora hago lo mismo con el margen exterior. Modifico el rectángulo que me está sirviendo de referencia y luego copio el dato de el ancho. Doy copiar, maquetación, márgenes y columnas y el margen exterior lo modifico de acuerdo con esa medida. Ya puede verse que está tomando forma la página con respecto a los márgenes y la orientación de la caja. Ahora tomo referencias del margen superior. Ahora tomo el dato de la altura. Copio, maquetación, márgenes y columnas. Y modifico el margen superior. Finalmente hago lo mismo con el margen inferior. Copio el dato. Voy al menú maquetación, márgenes y columnas. Y copio el último dato que me falta, que es el del margen inferior. Doy a aceptar. Elimino ese rectángulo. También puedo eliminar ya mi referencia de página porque ya tengo dispuesto mi documento. Voy a las páginas. Verifico. En la página 1 no tengo nada. Si creo más páginas, se generan con el formato o tamaño, pero no con los criterios de márgenes. Entonces acudo a las opciones ocultas de la ventana páginas y selecciono aplicar página maestra a páginas. Doy clic allí. Aquí dice aplicar página maestra ninguna. Selecciono la página maestra B y le pido que aplique esas páginas maestras a todo. Doy OK. Me pregunta si estoy seguro porque hay 2 opciones, la del tamaño de la página maestra o la del tamaño actual. Voy a elegir esta, pero además voy a pedirle que lo aplique a todo. Usar tamaño de página maestra y entonces tengo ya mi doble página. Para mostrarte el resultado, voy a seleccionar aquí la caja, la voy a duplicar solo para mostrarte cómo se ve. Se parece mucho a la del método 2, 3, 4, 6, pero pues hay marcadas diferencias. Una de ellas, la principal, es que en esta forma universal de crear márgenes se generan más puntos de coincidencia.
Te decía al principio de la explicación de este método que este puede quedar dividido en novenos. Así que voy a ir al menú Maquetación, Crear guías, y voy a pedirle que me genere 9 filas con 0 de corondel y 9 columnas también con 0 de corondel. Voy a pedir que aplique esto a la página, no a los márgenes. Voy a dar a aceptar y como puedes ver, este ajuste que yo acabo de hacer se desarrolló en novenos. Voy a contar aquí las celdas que se crearon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coincide perfectamente todo, igual hacia lo vertical. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se establecen puntos de referencia muy útiles. Por ejemplo, si yo iniciara esta página con un capítulo, puedo utilizar la referencia de los novenos para ubicar más o menos mi espacio para colocar títulos. O bien en esta línea que se establece aquí del margen inferior, puedo disponer sobre esta línea los números de página y las etiquetas. Es decir, establezco con este método más puntos de referencia. Voy a guardar ahora este método. He creado ya otra alternativa y vamos a pasar a el siguiente método. El método que te mostraré a continuación se conoce como el método de la proporción áurea. Este método es bastante interesante, es un poco más controlado en relación a la altura que debería tener la caja de texto, porque esa precisamente la obtenemos a partir del punto de oro. Ya definimos el ancho de la caja de texto, pero nos falta establecer el alto. Según con este método, deberíamos considerar la altura de la caja tipográfica con la siguiente fórmula: el ancho de la caja por 1.618, que es precisamente el número de oro o punto de oro. Entonces voy a tomar el dato de la anchura, que es 80.8, lo copio y voy a modificar la altura de mi caja en relación a la operación que te indiqué hace un momento. Voy a copiar aquí el dato del ancho, pero a este lo voy a multiplicar, pongo el asterisco porque no hay otro referente para indicarle al programa que multiplique, o sea, pongo el asterisco como referencia de multiplicación y escribo después de esto el número de oro o punto de oro, que es 1.618. Entonces voy a pedirle al programa que establezca la altura de mi caja con esta operación: 80.8 por 1.618. Voy a modificar el anclaje para que no se mueva mucho mi elemento. Voy a ubicarlo en la parte superior para que se recorra en altura. Voy a dar Enter. Y de acuerdo con el método de la proporción áurea, esta es mi caja ideal. A partir de este punto, o sea, es decir, de haber establecido la altura, debo repetir lo que hice con el método universal, es decir, dividir todo en novenos. Pero como solo tengo la caja, divido la caja en sextos y de ese resultado, o sea, de un sexto, este elemento pongo esa unidad aquí y la duplico 2 veces para el exterior, divido la altura en 6,
tomo como resultado de esa unidad una arriba y dos abajo, y de esa manera estaré creando mi documento a partir del método de la proporción áurea. Vamos a hacer eso. Bueno, este es el resultado de haber establecido la división en novenos. Bueno, partiendo de la caja de texto, pues dividí primero en sextos para luego incrementar esto en los márgenes y ahora sí conseguir pues esta división en novenos. Este es el resultado. Vamos a hacer lo que ya resolvimos en los métodos anteriores. Vamos a crear las páginas de este documento. Este es el resultado de mi documento, de mi página de libro con sus márgenes, basado en el método de la proporción áurea. Vamos a ver el siguiente método. El siguiente método se conoce con el nombre de diagonal. Es el método de la diagonal. Es un método muy sencillo. Lo que debemos hacer es establecer la altura de la caja tipográfica a juicio propio. Vamos a establecer la altura que consideremos pertinente. Yo establezco esta. Y lo que sigue es generar una diagonal que vaya del punto ubicado en la parte superior izquierda al colocado en la parte inferior derecha. Voy a servirme de la herramienta línea y voy a crear una diagonal. Te recomiendo que hagas lo suficientemente larga la línea y la modifiques teniendo en cuenta las esquinas. Esta guía solo nos va a ayudar para obtener la referencia de los márgenes y después la vamos a eliminar. Voy a acercarme un poco más. El asunto es que coincida justamente con la esquina de la caja. Después de haber creado esta línea diagonal, lo demás es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es establecer un tamaño de página que conecte con esa diagonal. O sea, es decir, los extremos de la propia página deben a su vez coincidir con esa diagonal. Y en eso consiste todo el método. Puedes, por supuesto, mover esa caja al punto que tú quieras, siempre y cuando se respete ese asunto de que se toquen las esquinas. Esto es el método de la diagonal. No necesito medir aquí nada. Este es. Voy entonces a eliminar mi diagonal y me quedo ya con mi tamaño de página. Como puedes ver, esta opción o método no genera espacios tan amplios como es el caso de los métodos anteriores. Podría beneficiarte si lo que se busca pues es no generar mucho gasto de papel. Este método es sin duda un poco más ahorrativo en ese sentido. Bueno, vamos a crear las páginas correspondientes o el documento ya formal de este método.
Bueno, este es el resultado con el método de la diagonal. Los márgenes, como ya te dije, son un poco menos abundantes. Es una opción más. Vamos a guardarla con el nombre correspondiente y revisemos el último método. El último método es un método un poco más complejo de elaborar, pero sin duda es también uno de los métodos que mejor resultado da en términos estéticos, porque establece proporciones muy bien resueltas entre la mancha tipográfica, los márgenes y el tamaño de página. Vamos a revisarlo. Ya tenemos definido el ancho del renglón. Vamos a establecer ahora la altura. De acuerdo con este canon ternario, la altura de la caja debe ser igual a 1,5 veces su ancho. Entonces, para hacer esto mucho más práctico y ayudándonos de la tecnología, vamos nuevamente a la opción de transformar y tengamos en cuenta el ancho de esta caja, que en mi caso es 80.8. Voy a copiar ese dato y voy a trabajar la altura. Voy a poner entonces que la altura va a ser el ancho, pero llevado esto a 1,5 veces. O sea, es decir, voy a multiplicar el ancho por 1.5. Este va a ser el resultado de la altura. Voy a bloquear la parte superior para que se modifique lo de abajo de esta mancha. Voy a dar Enter y obtengo entonces mi caja tipográfica. Este es el tamaño que debería tener esta caja. Bueno, lo que sigue ahora es establecer el tamaño de la página. Y en ese sentido, esta regla o método del canon ternario me dice que el ancho de la página, que aún no conozco por supuesto, es igual a la altura de la mancha tipográfica. Entonces voy a crear un rectángulo simulando lo que deberá ser la página y voy a ir modificando esas medidas. Me dice que, voy a moverlo para acá, me dice que el ancho de mi página debe ser igual a la altura de mi caja tipográfica. Voy a seleccionar la caja y voy a tomar el dato de la altura. Lo voy a copiar, voy a seleccionar ahora mi rectángulo y voy a colocar como tamaño del ancho de este tamaño de página la altura. Copio el dato, pego el dato, doy Enter y este es el ancho ideal de mi página basado en el canon ternario. Ahora, ¿cómo sé cuál es la altura de mi página? Bueno, de acuerdo con este método, la altura de la página es 1,5 veces su ancho, el ancho precisamente de la página. Entonces, de acuerdo con este ancho de la página, debo calcular que este debe caber 1,5 veces. Bueno, el ancho de mi página es 121.2, copio ese dato, lo pego en la altura, pero voy a esta cantidad a multiplicarla por 1.5, o sea, es decir, para que me dé por resultado 1,5 veces. Doy Enter y esta es justamente la medida de mi caja. Ahora, me faltará saber dónde ubico este tamaño de la página en relación a la caja tipográfica que ya tengo generada. Bueno, el proceso es muy sencillo. Primero debo restarle, vamos a pensar primero en los márgenes interior y exterior. Primero debo restar
al ancho de la página el ancho de la caja. Y el resultado lo voy a dividir entre 3. Esa unidad que resulte voy a ponerla aquí. Y los otros 2 elementos restantes los voy a poner acá como margen exterior. Entonces, bueno, el ancho de mi página es 121.2. Voy a registrar ese dato en la calculadora. Ahora voy a restarle a ese ancho de la página el ancho de mi caja. Este es de 80.8. Este resultado de 40.4 voy a dividirlo entre 3. Obtengo entonces 13.466. Voy a copiar ese dato en un nuevo objeto. Voy a tomar un rectángulo. Debe ser 13. Voy a cerrarlo a 13.47. Entonces a mi objeto le doy el ancho de 13.47. Esta referencia es la que me hace saber que este es el margen interior. Entonces voy a colocar mi página justamente aquí. Me faltará saber qué onda con la parte superior e inferior, pero bueno, ya tengo entonces por lo menos el dato del margen interior. Según esta regla, este elemento debe caber 2 veces en esta parte para establecer el margen exterior, y en efecto se cumple la regla. Probablemente haya por allí una muy pequeño desfase, pero bueno, en realidad no, o sea, ha quedado muy preciso todo. Ahora voy a hacer entonces lo mismo con el margen superior e interior. Voy a tener en cuenta la altura de la página, que es de 181.8. Tengo 181.8 y a eso le voy a restar lo que mida la altura de la caja, que es 121.2. A este resultado de 60.6 lo voy a dividir entre 3 y me da 20.2. Voy a crear un elemento con esa altura y establezco entonces que esta unidad es la que debe corresponder al margen superior, y a su vez este elemento debe caber 2 veces en mi margen exterior. Y como puedes apreciar, se cumple muy bien esa regla, de tal manera que ya tengo el tamaño de mi página y la ubicación de los márgenes. Voy a hacer lo necesario para establecer mi documento a partir de este método del canon ternario. Este es el resultado de mi página con sus márgenes de acuerdo con el método del canon ternario. El resultado también varía. En lo personal me parece que de todos los métodos que te he mostrado, este es uno de los más exquisitos, de los más convenientes. Se establecen referencias también muy interesantes, igual que con el caso de el método universal, pero bueno, es finalmente otra alternativa.
todas las alternativas mostradas tienen los criterios o cánones establecidos para el diseño editorial del libro. Entonces, ya sea que desarrolles un documento a partir de cualquier método de los que acabamos de revisar, estos quedarán en términos estéticos con todos los requerimientos. Finalmente quiero mencionarte que este canon ternario establece criterios estéticos muy atractivos debido a esta proporción que se logra. Es decir, la mancha o caja tipográfica se dispone en una proporción casi perfecta, porque si trazas un círculo que establezca el ancho de la página, el diámetro de este círculo realmente va a coincidir con la altura de la caja. Si trazamos una diagonal, esta diagonal va a coincidir en sus esquinas con la caja también, o sea, lo que haría que ésta cumpla con el método de la diagonal incluso. Y si hacemos una doble diagonal que conecte del extremo superior derecho al extremo inferior izquierdo de la doble página, se obtiene esta línea o este referente de rectángulo que te muestro, y esta es una altura en términos de los estudios a partir de las proporciones, es una altura muy conveniente para la disposición de elementos. Es decir, si aquí necesito poner un título, esta línea roja puede marcar la referencia para comenzar desde aquí el cuerpo de texto y disponer de todo este espacio para resolver el tema del título. Entonces, bueno, este método es sin duda un método muy atractivo, muy conveniente debido a este tan completo estudio que se ha hecho de su formación o constitución. Espero que te haya gustado la clase. Es una clase un poco dinámica, me parece, un poco de estar sumando, multiplicando, ajustando espacios, pero me parece un muy interesante ejercicio de diseño, que a final de cuentas, pues el diseño realmente puede entenderse como la distribución y organización de espacios, y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí, desde el punto de vista interesante de concebir un libro a partir de la propia tipografía y de un ancho de línea que consideramos el más adecuado u óptimo para la lectura que tendrán todos los usuarios de este documento. A partir de eso hemos creado pues este libro. Hemos incluso establecido tamaños de la página a partir de todo esto. Una oportunidad muy interesante que se nos brinda en términos de diseño, ¿no? Poder crear absolutamente todo y no depender, como sucede con el método sustractivo, de condicionantes como la del tamaño de papel y ajustarnos a eso. Aquí no ha ocurrido eso y me parece que desde ese punto de vista pues es un ejercicio sumamente interesante. Que tengas muy buen día, que estés muy bien. Bye.